Bueno, ahora sí, arrancamos, se irán sumando después los que falten. Buen día a todos y a todas. Em, Hoy arrancamos con frío, bien abrigados y abrigadas. Em, Todos y todas pudieron descargar bien el material. ¿Alguien tiene algún problema o comentario respecto del encuentro pasado? Algo que vinculado a la bibliografía o a lo técnico. ¿Para este encuentro había nueva bibliografía? No. Había dos fuentes. Ah, yo. En, en una era, bueno, este es un encuentro donde tenemos, un periodo donde hay muchísimo material, muchísimas fuentes muy dispersas y la selección fue dolorosa porque hay- son muchas las cosas que uno quiere mostrar y quiere compartir y, bueno, lo que elegimos ahí fue el texto de Hicks, Agnes Hicks, que es una memoria de la empresa producida en el a mediados de los años 50 que, bueno, ahora les voy a contar bien de qué se trata. Y la otra Para era, lavarle la cara. Para lavarle la cara. la A él. otra, sí, 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 claro. Bueno, no, es una memoria empresarial, también para hacer el relato, digamos, autobiográfico de la empresa, de presentarse a la sociedad también, ¿no? Un poco. Eh, y disputar memorias, por supuesto, y disputar memorias. Y el otro es un texto de Gustavo Doldán, que fue un diputado, un político de la zona, de la región norte, del radicalismo, y que está en esa secuencia de diputados que han siempre estado, digamos, presionando o denunciando a los grandes monopolios, a las grandes empresas. Y este texto reunía no solo algunos proyectos de ley, que él junto a su hermano presentaron, sino que además era un análisis de qué es lo que significaba la forestal en los años 40 eh, para el norte santafesino y para el país. Pero bueno, una de esas fuentes, eh, las pudieron leer, perdón, las pudieron leer, pudieron verlas, aunque sea un poquito, ojearlas para ver de qué se trataban. Sí, yo No, vi yo la de no. Higgs. La de Higgs. La de Bueno, Higgs leí un poco y está bastante interesante el tema. bien, la de Higgs, hay un momento donde Higgs dice varias cositas interesantes, justamente porque es una versión que obviamente está revisada por la empresa. Y a mí hay varias cosas que me llamaron la atención. Lo que tienen de Higgs es una versión en castellano que encontré de casualidad. Yo lo que tengo es el libro en inglés, que lo encontré muy tempranamente también de casualidad y lo hice traer hace bastante tiempo, no sé si lo ven acá. Eh, Ahí se puede ver. The Story of the Forestal. Es un libro de hojas ilustradas, tiene unas fotos hermosas y está en inglés. Y lo interesante es que apareció esa versión en español, afortunadamente, ¿no? Y al comenzar y al hablar de la compañía La Forestal, Hicks dice, voy a leer una frasecita. En 1905, los directores de la Compañía Forestal del Chaco se dirigieron, en ese caso era Hartenegg y Portails, todavía no se había formado la Forestal inglesa, se dirigieron a los señores Erlanger y al barón Emilio Beaumont de Erlanger, quien con justa razón puede ser llamado el padre de la compañía forestal tal como la conocemos hoy, dice, ¿no? Y más abajo dice otra cosa interesante, voy a leer también.
Está hablando del desarrollo de la compañía, de cómo la compañía ha desarrollado en sus bosques y fábricas vivienda, alimentos, agua pura, etcétera. Y dice, en las tierras que iban quedando libres de bosques se criaba el ganado. Perdón, voy a leer otra parte. Dice, además, debía velar la compañía por la seguridad de sus empleados. Por esos tiempos, y habla de principios del siglo XX, y en 1908, dice, la presencia de bandas de ladrones asaltaron y quemaron viviendas, atacando también al ferrocarril cerca de Villa Guillermina, dando muerte a 3 empleados de la forestal. Debieron celebrarse convenios para una atención y cuidado especial en la zona, lo que aumentó las responsabilidades y preocupaciones de la forestal, que hasta la fecha se puede decir respecto de la misma, con sus empleados que está en condiciones de in loco parentis, en el lugar del padre, ¿verdad? Y luego de eso, cuando se refiere a las huelgas de 1918 en adelante, dice Hicks, o sea, dice la compañía. Eh, la terminación de la guerra y la revolución rusa, junto con la destrucción del imperio germano, afectaron no solo la política europea, sino que también alcanzó su influencia hasta la Argentina, penetrando finalmente en el Chaco, donde las nuevas ideas fueron asimiladas con una rapidez notable por los obreros de condición más inculta. En inglés dice untutor peons, ¿sí? Los peones incultos, ¿no? Y de ahí que obviamente la compañía tenga que asumir el rol de padre. Esto es interesante por varias razones, ahora vamos a ver por qué. Yo lo que les voy a mostrar hoy es fundamentalmente me voy a concentrar en la cuestión metodológica, porque hoy un poco lo que abordamos es lo que trabajé en el segundo libro, que es El encanto del tanino, eh, que es mi tesis de doctorado y que a mí me interesa, siempre me llamó la atención el cambio que tuve que hacer del primero al segundo para poder entender qué es lo que había sido la forestal, para poder entender qué es lo que significaba la forestal o qué es lo que había significado en los años 30 y 40, que era muy distinto a lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Yo les voy a compartir una presentación y vamos a ir conversando sobre esa presentación. Como les decía, en, 1900 en 2000, yo empecé mi trabajo sobre la forestal en el año 2008. Eh, hice la tesis de licenciatura, que es el libro Revuelto Obrero y Masacre en la Forestal, que se publica en el 2012, y después quiero seguir avanzando sobre el periodo, en el periodo, digamos, en la historia, y avanzo en mi investigación sobre qué pasó en los años 20, en los años 30, pero al mismo tiempo abandoné la beca que tenía de CONICET, entonces empecé a trabajar en la Secretaría de Derechos Humanos, donde trabajé casi 13 años, eh, siguiendo trabajando con la temática de empresas y la violencia empresarial. De ahí surgió el libro este, Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad. Pero al mismo tiempo seguí yendo a Santa Fe, de hecho ahí nos conocimos con Luciano y con muchos otros colegas. Ahí hay una foto, estoy con David Cuarini y con César Ramírez viendo los mapas de la empresa. Eh, y ese acercamiento, y a medida que uno iba por ahí presentando el primer libro, iba encontrando documentos, bueno, obviamente cambia la perspectiva de cómo uno ve las cosas a la distancia, ¿no? Eh, y cuando empecé a pensar en esos años 20 y 30, la idea era justamente recuperar las luchas sociales, o sea, seguía con la impronta de pensar qué es lo que había pasado después de la masacre, pensando en términos de, bueno, de cómo lucharon los trabajadores, los obreros, etcétera. Y cuando empiezo a hacer lo primero que uno hace es, bueno, ver la prensa. Se sienta y empieza a ver la prensa de décadas enteras, ¿no? Y empieza a recorrer los diarios. Y no encuentro tantos conflictos, no encuentro tanta conflictividad, no encuentro, bueno, obviamente después de una masacre como la que vi, como la que narramos la vez pasada, se podía entender, pero aún así lo que pensaba encontrar en la prensa eran
noticias o informes vinculados a los desarrollos y al beneficio y a los y a la civilización, ¿no? Tal como decían en ese momento, que había sabido desarrollar o emprender la forestal en el norte santafesino, notas bien laudatorias sobre la empresa, y eso me llamó bastante la atención. Después encontré el libro este que les mostraba, de historias de forestal, donde narraba bien cuál era la mirada de la empresa sobre el territorio y qué es lo que la empresa sentía que había hecho. El libro había sido escrito en los años 50, ¿no? Por supuesto que después estaba el libro de Gori, y ahí empecé a notar en todos los relatos que uno iba juntando y en la narrativa que se iba construyendo, que desde muy en los inicios de esta historia, incluso en la prensa, lo que encontrábamos era esta mirada binaria sobre la empresa, ¿no? O había sido una empresa negrera, explotadora, monopólica, que había bloqueado toda posibilidad del desarrollo del norte santafesino, o había sido completamente mirada inversa, la que había sabido llevar la cultura y la civilización al norte de Santa Fe, ¿no? Y lo que uno encontraba permanentemente era esta oposición completamente, este claroscuro, ¿no? Que arrancaba, yo digo, el momento de las querellas en boca de inspectores laborales, sindicalistas, periodistas, directores de diarios, diputados, bueno, escritores en general, y después se trasladaba a las versiones más conocidas por nosotros, que era, bueno, la de Gastangori, que es respondida inmediatamente por otro trabajo de la empresa que se llama La Forestal al servicio de la grandeza del país, que es de los años 60, o sea, bien en respuesta al trabajo de Gori. Y así sucesivamente, la academia, como vimos anteriormente, desde la lógica del independentismo, pensaba en si la compañía había, digamos, creado el subdesarrollo, o sea, como en términos de figura de enclave industrial, ¿no? Si había venido para expoliar al país o no, o si había encadenado un desarrollo virtuoso del país. Y las memorias posteriores seguían con la misma mirada, ¿no? Seguían con la misma mirada. De hecho, cuando hicimos el evento sobre el centenario de la Forestal y se trabajaron un montón de problemáticas y mesas donde se discutía en clave de pasado y presente qué es lo que había ocurrido, uno volvía a encontrar que aparecían esta cuestión de la oposición permanente o la defensa total o la crítica permanente a lo que había sido la empresa. Y en el medio de una de esas mesas encontrábamos estos posts de Instagram, ¿no? Reparaciones históricas por lo que nos robó la Forestal es un chiste. Sin la compañía inglesa, la Forestal no sería lo que somos hoy. Agradezco que hayan invertido en nuestro pueblo. Bueno, eh, después podemos hablar. Obviamente, los Zen han sido una familia de obrajeros en la zona de Fortinolmos muy importante. De hecho, aparecen en este libro El encanto del tanino. Eh, y claro, al mismo tiempo que aparecían estas anécdotas, que voy a contar un par más ahora, uno recordaba o iba leyendo cosas como estas, ¿no? El trabajo de Walsh en el año 69 en el que planteaba, él decía, él visita Villana, después vamos a hablar de esto, pero él visita Villana y encuentra un pueblo vacío, ¿no? Porque la gente hacía no más de 10 años se había marchado en gran medida, un éxodo importante, y él decía, un trauma indeleble signa a los pueblos muertos de la forestal, un complejo amor, odio, una leyenda, infierno, paraíso, ¿no? Y también Gori, que Gori escapaba un poco a esa lógica binaria, escapaba bastante en realidad, y él iniciaba su trabajo y lo cerraba pensando en la forestal como mito, en la forestal en el sentido de que era difícil de comprender si no se hurgaba bien en la historia de lo que había sido la forestal, ¿no? Eh, Hay otras anécdotas, por ejemplo, perdón, voy a volver acá atrás. En el año 2013 presento el libro Revuelto Obrero en Masacre en la Forestal, estamos en Rosario, y después de presentar el libro, un señor se levanta muy cordialmente, pide la palabra, presenta su libro, dice, yo escribí este libro, que el libro se llamaba Lo que nadie dijo sobre la historia de Villa Ana, ¿no? Una defensa muy acérrima de la Forestal.
Y claro, había una serie de actores o personas, pobladores de los pueblos norte santafesinos, que habían vivido los años 30, los años 40, sobre todo los años 30 y 40, y que venían a sentirse un poco los defensores, ¿no?, de la memoria de esa empresa y por lo tanto tenían que intervenir. De hecho, hay otra memoria sobre la cual un poco o bastante este libro del Encanto del Tanino se basa, que es la memoria de José Bernabé Vargas, que la escribe en el año 74, y él era el secretario general del sindicato que se funda en los años 30, muere en los años 90 en Las Toscas. Y él deja también su testimonio en los años 70, un testimonio que ha quedado, que lo editó en realidad una revista ahí la revista de Reconquista, ahora no me va a salir el nombre, después cuando lo recupere les digo. Y finalmente, en el año 2013 también en una presentación en Margarita, que es con la que arranco la introducción del libro, cuando presento lo que charlamos en el encuentro pasado, ¿no? No me acuerdo si esta anécdota la conté, pero una señora se levanta y también muy amablemente dice que no está de acuerdo con lo que relaté y con las fuentes que leí, que eso no pudo haber sucedido. Y yo digo, ahí hay una especie de triple negación porque por un lado se negaba primero que los trabajadores hubieran vivido en las condiciones en las que vivieron. Por lo tanto, no había, si no estaba esa condición, no había necesidad de rebelión o de organización sindical. Y la tercera negación era que, por lo tanto, tampoco debió haber habido la represión que hubo, porque en esa cadena, digamos, no estaban las condiciones, digamos, paupérrimas en las que se vivían, no estaba la organización sindical y no estaba la represión. Después, cuando uno va a las fuentes, encontraba que esta misma idea estaba desarrollada en las fuentes uno dice las fuentes de la represión, en el sentido que eran las fuentes del Estado y las fuentes de la empresa, ¿no? En principio que la empresa daba un bienestar total, entonces no había justificación para un levantamiento, y decía uno de los directores de la Forestal en el año 23, en realidad las huelgas habían sido producto de que los enemigos de la Forestal, textual, ¿no? Los enemigos de la Forestal no habían tenido justificación y tenían intereses políticos para avanzar. Eh, Ricardo, ¿vos querés decir algo? Yo necesito por ahí cerrar la idea, pero sí. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo está Alejandro? Buen día. Sí, levanté la mano porque después se me escapa Dale, dale. ¿cómo es? Y se me va. Bueno, dos cosas. Esto de lo que estás comentando al respecto de lo que hay no sé, no sé cómo llamarlo, la conciencia popular o el conocimiento popular respecto de estas grandes empresas. Yo estoy haciendo mi tesis de licenciatura en historia sobre el conflicto obrero con Las Palmas Chaco Austral, el ingenio azucarero Las Palmas Chaco Austral. Ingenio azucarero de nombre, porque en realidad era un enclave multiproductivo. Y el año pasado visité Las Palmas, yo vivo en Presleta, que es unos 200 kilómetros de Las Palmas, y bueno, primero que hay muy poca gente, digamos, o sea, obviamente que no, ya no hay actores principales de aquella época, 1920. Y lo que hay en el recuerdo, digamos, de la conciencia popular, digamos, en la gente, hay una cuestión ahí muy paternalista de la presencia de la empresa, que bueno, que cuando estuvo la empresa, este pueblo brilló. Tienen muy metido el tema de que Las Palmas Chaco Austral fue la primera que trajo la luz eléctrica al Chaco, era la luz a generador con combustible, ¿no es cierto? Bueno, cosas como esa, y casi no hay, salvo dos o tres casos que tuve, no hay digamos, un rescate de esos conflictos obreros con la patronal, ni de la masacre, ni nada por el estilo. Siempre hay una cuestión media romantizada, digamos, de lo que fue la empresa, la presencia de... Bueno, haceme acordar porque después hay un montón de fuentes de Las Palmas. Obviamente yo tengo bastante y después si Buenísimo, querés lo porque conversamos. ahí venía mi segundo comentario. A mí esto que vos comentabas recién de los periódicos de la época, a mí también me cuesta un montón encontrar
salvo La Vanguardia y alguna otra cosita por ahí, cosas periodísticas de la época que uno pueda por ahí tener alguna interpretación, ¿no es cierto? Bueno, esas dos cositas quería decir justamente. Gracias. Dale. Bueno, y obviamente, y acá le viene bien por ahí también a Ricardo, esa experiencia de ver esta confrontación en las memorias hoy, ¿no? Esto nos remonta a lo que conversamos sobre las memorias y por ahí las memorias comunicativas y las memorias culturales. Lo que todavía estaba presente era la memoria comunicativa, es decir, la memoria de las generaciones que podían transmitir en vivo todavía una cierta experiencia. Lo interesante del ejemplo que yo narraba de la señora en Margarita, en la Biblioteca Popular, era que ella no había vivido los años 10 y los años 20. O sea, lo que estaba transmitiendo y lo que quería transmitir y lo que negaba era algo que ella no había vivido, de manera que ella misma estaba siendo transmisora de una memoria que ya había empezado a caminar y que no era una experiencia directa de los hechos, digo. Eh, Como les decía, para pensar esta segunda investigación, entonces pensé que tenía que cambiar las preguntas, tenía que cambiar las fuentes, tenía que cambiar la manera de mirar el problema. Y bueno, acá son dos frases de dos personas que han inspirado el trabajo, ¿no? Bueno, la de Hobsbawm de pensar esta idea de que no hay que describir solamente cómo es una sociedad, sino de pensar cómo esa sociedad cambia y se transforma. Y para mí era claro que en ese episodio de 1921, en la masacre, había un cambio muy fuerte en lo que había sido el desarrollo de la forestal y esto había que explicarlo, esto había que explicarlo. Y después una frase de Kozik. Kozik era un marxista fenomenológico, un filósofo, que en los años 60 él planteaba en un trabajo de filosofía algo así como que lo que existe, la cosa, lo real, tiene dos facetas, tiene dos aspectos. Un aspecto es digamos, el fenómeno, que es lo que se presenta permanentemente al conocimiento del ser humano, ¿sí? Y el otro es la esencia que es también parte de esa cosa. Y el fenómeno y la esencia conviven y el fenómeno que se está mostrando todo el tiempo deja permanentemente de mostrar o ver la esencia. Y con esa idea de pensar que había un claroscuro y que había un doble sentido permanente en lo que uno estudia o ve, fui al ataque del problema histórico, ¿no? Eh, Cuando uno leía cuando iba reconstruyendo la historia de la forestal, encontraba obviamente siempre o en general una preocupación o una mayor explicación de los aspectos económicos y productivos de la empresa, ¿no? Y me costaba, como decía ahí Ricardo antes, me costaba mucho encontrar qué es lo que había pasado con los trabajadores o con las personas. O sea, en general la mirada desde abajo no estaba presente, siempre estaba oculta detrás de estadísticas, detrás de datos, detrás de grandes manifestaciones de la prensa en relación a lo bueno que había sido la empresa. Eh, y al mismo tiempo, en esta otra mirada, la negativa, encontrábamos estos hitos de, bueno, la empresa forma el pool y empieza el monopolio. Algunos de los hitos para que nos lleven a recorrer este periodo, ¿no? Nosotros dijimos en 1914 empezaba el pico de demanda de la industria del cuero con un gran desarrollo, implicaba pensar en un producto vegetal tanante, es decir, el curtiente que era el tanino, que tuviera mucha mayor eficacia y que curtiera los cueros mucho más rápidos, ¿sí? Propio del desarrollo del capitalismo y del consumo. Eso implicó el nacimiento de la industria del quebracho en el país, en Paraguay también, un poco en Brasil. El pico de demanda se da durante la Primera Guerra. Eso implica que hay más de 20 fábricas instaladas desde Calchaquí, que se cierra después esa fábrica, hasta incluso creo que en Jujuy había una, hasta Formosa. Eh, Después, en el marco, esto lo habíamos mencionado, hay una crisis del mercado de exportación, lo que un poco da el contexto para la crisis sindical y para la crisis social que se produce. ¿Sí? La Forestal le conviene ese conflicto, cierra las fábricas 2 años y las vuelve a abrir en 1922.
Y a partir de ahí la forestal empieza un programa digamos, de monopolización de la industria. Y a partir de ahí, también decíamos la vez pasada, la forestal empieza a desarrollar la industria en África. Es decir, el mercado del tanino a nivel internacional se va a dividir a partir de entonces entre la industria del quebracho, que controla casi el 60% del mercado, con sus principales mercados que están en Europa y en Asia, y con la industria de la mimosa que se desarrolla en Sudáfrica, que también la controla la forestal desde Londres. O sea, la forestal va a controlar las dos grandes industrias. Después había otras más, la del roble, la del pino en Estados Unidos, pero que son minoritarias, no tienen más del 15-20%, no compiten. Y lo que va a hacer la forestal, a partir de controlar la producción con pools, y conciertos de empresas en el país, es controlar la oferta mundial, ¿no? Y va a ir trasladando lentamente, y esto es lo que va a secuenciar todo el proceso histórico de los años 20 y los años 30, es una lenta pero insistente cambio cambio como de clave. O sea, en el sentido de que va a ir tendiendo a que la industria del quebracho sea, eh, digamos, pierda mercados en relación a la industria de la mimosa que ella misma controla. Es decir, va a estar transfiriendo actividades, sus propias actividades al África, ¿no? Por ejemplo, empieza a lograr que la mimosa africana sea la que ingresa a Asia y ya no el quebracho argentino, ¿sí? Eso es lo que voy haciendo. Y a partir de ahí, bueno, viene la absorción de quebrachales fusionados, que es un momento muy importante porque es el gran competidor que tiene la forestal en el país. Hay una fuente muy interesante de los dueños de quebrachales fusionados que se quejan de la forestal en el año 34 y publican un informe donde cuentan cómo es toda la industria del quebracho, cuáles son todas las fábricas que existen en el país, cómo se produce, cuál es el formato de desarrollo. Da un par de ejemplos y explica por qué la forestal está destruyendo la industria del quebracho. En ese momento la forestal termina siendo dueña absoluta. Aparece el peronismo en el año 45, lo que genera cierta colisión con los intereses de la empresa. Y a partir del año 49 empiezan los cierres de fábrica, ¿no? El de Villa Guillermina, después viene Villana, Tartagal cerró bastante antes por otras razones. Y en el año 63 cierra la última la fábrica, que es la de La Gallareta. En este desarrollo, lo que uno veía fundamentalmente, por un lado, es que eh, no se buscaba comprender la idea de la forestal, ¿sí? En realidad se eludía el problema y se eludía historiar el problema de estas miradas binarias sobre la empresa. Entonces, una de las cosas que más me llamó la atención y más quise hacer era pensar cómo se habían construido estas narrativas a la par que iba construyendo el proceso histórico, ¿no? Lo que encontraba también es que había una excesiva atención, como le decía recién, a las determinaciones del mercado, y en ese sentido se perdía la agencia de las clases subalternas en toda su diversidad. Y al mismo tiempo eso mismo daba, en consecuencia, una idea que era esta, ¿no? De la idea del consentimiento, de que los pueblos forestales, el momento de la forestal benefactora, había encontrado en los pueblos un gran consentimiento a su política, ¿sí? No había habido oposiciones. Y de hecho no conocíamos nada de los años 20, los años 30, los años 40, de lo que podrían haber sido oposiciones a la empresa dentro de los trabajadores, ¿no? Eh, entonces fui a pensar que otras fuentes podían ayudarnos a tener esta mirada relacional de la historia, es decir, la agencia del actor dominante y la agencia de los actores dominados, ¿no? A- a- Acá juega mucho juega mucho la insistencia, por un lado, la presencia y también el factor fortuito, ¿no? La suerte. En la investigación siempre están las dos cosas, ¿no? Este documento que ven acá, ay, estoy escuchando un sonido de fondo que no sé, un eco. Este documento que ven acá es
el acta de los obreros del Tanino de los años 30 que reconstruyen su sindicato. Y está este libro que lo tenía David Cuarín, que se lo había ofrecido eh, Isabel Vargas, que era hija de José Bernabé Vargas, y que había guardado los libros del sindicato. José Bernabé Vargas, después de que lo echaron, se llevó los libros, los tenía él, porque además cambió el sindicato. Su hija conservó estos cuadernos y es la voz de los trabajadores desde el año 37 hasta el año 43. Mes a mes los trabajadores se reunían en asamblea y anotaban todas sus preocupaciones, todas, desde un despido, un atropello de un gerente o de un supervisor, los problemas sociales. Obviamente estaba manuscrito, había que leer todo eso y claro, esta acta nos daba esa voz que faltaba, donde por supuesto que tampoco es una voz transparente, no es que uno lee eso y encuentra exactamente lo que ha pasado, porque es una voz que también está mediada por el espacio mismo que era la Asamblea Obrera, las internas, la posibilidad de que te estuvieran espiando, o sea, había un montón de factores que hay que tener en cuenta, pero aún así nos daba una mirada muy cruda de lo que había sido el proceso social. Después, bueno, hice muchísimas entrevistas, usé muchas entrevistas que habían producido por ejemplo, en la gallareta del Club del Tanino, la Biblioteca Tanino, con Lilia Fontana y Campos, que habían hecho en los años 90 un montón de entrevistas a pobladores de la zona, pusieron el micrófono, charlaron, grabaron un montón. Y esas cosas siempre sirven, ¿no? Digo, pienso a veces uno no toma la iniciativa de hacer estas cosas que después terminan sirviendo un montón. Bueno, y documentos que iban apareciendo también en la prensa, los documentos oficiales. Y de ahí viene esta cuestión. Yo con todo ese material, les decía, tenía que pensar en cambiar la óptica, cambiar la lógica de cómo pensar el problema de la forestal, ¿verdad? Eh, Hablamos un poco la vez pasada de pensar las formas de la violencia y de pensar formas de la violencia que no son visibles, o sea, seguir nombrando quizás dentro de esta lógica entre el consentimiento y la violencia, entre esta idea de la hegemonía, de otras formas de violencia que no son necesariamente las violencias, lo que algunos llaman hechos de sangre o lo que sería la violencia directa, nosotros lo mencionamos así, ¿no? Lo más evidente. Y dentro de esa búsqueda conceptual encontraba muchísimas investigaciones, algo hablamos la vez pasada, de otros procesos muy similares a la forestal en América Latina, en otras partes del mundo, en Estados Unidos también, en Canadá. Cada vez que se buscaba un desarrollo, la explotación de una mina, ¿no? Se instalaba una empresa como la forestal, en el sentido de una empresa que tenía que ir y desarrollar toda la infraestructura necesaria para atraer a la mano de obra, para fijar a la mano de obra en el lugar y para reproducir a la mano de obra si es que ese proyecto tenía por lo menos 10, 15, 20 o más años, ¿no? Para adelante. Y ahí uno encontraba, bueno, estas ideas, ¿no? ¿Qué conceptos aparecen? Por ejemplo, el de fábrica con Villa Obrera, que es un concepto que sobre todo trae la antropología brasilera con Sergio Leite López, López Leite. Ahora me confundo, siempre, nunca sé si es López Leite o Leite López, pero él tiene varios trabajos en los años 60, donde habla del sistema de fábrica con Villa Obrera, estudiando lo que son la zona azucarera del norte de Brasil. Él cuenta también en uno de sus trabajos un poco con la dificultad, porque él hacía trabajo de campo, ¿no? De entrar a un espacio que está clausurado por la empresa al visitante, entonces tiene que entrar de la mano de la empresa y hacer investigación en esas condiciones, ¿no? Ese fue su trabajo. Hay un libro que se llama El vapor del diablo, donde habla un poco de todo esto, es más reciente. Después estaba el concepto sobre el cual ya hablamos, de enclave industrial, muy propio de la época del foco dependentista de los años 60 y 70. Después hay otro concepto que es el de ciudad-fábrica, que está fundamentalmente atado a paternalismo industrial. El de ciudad-fábrica, por ejemplo, lo encontramos en Jean-Paul de Godemar, que era un geógrafo francés, que él pensaba en los ciclos disciplinarios del capitalismo en relación a la población trabajadora. Y él decía, después de la etapa, pongámosle, del siglo XVIII, siglo XIX, después de la Revolución Industrial,
el primer ciclo disciplinario es el de la fábrica Panóptico, ¿no? La vigilancia del supervisor sobre la fuerza de trabajo, ¿no? Que está permanentemente controlando al trabajador en su quehacer en la fábrica. Después viene otro ciclo que es el maquinismo, ¿no? Esto ya es teoría marxista en algún punto. El maquinismo donde el control del trabajo, en lugar de ser subjetivo y estar puesto en los capataces, está más bien puesto o interiorizado en la máquina. ¿Por qué? Porque la máquina impone un ritmo de producción y de esa manera logra que el trabajador siga a ese ritmo de producción. Y él dice, de Godemar, entre un momento y otro, o sea, en el traspaso de la ciudad, de la Panóptico, la fábrica como cárcel, esto es muy Foucaultiano también, a la fábrica como máquina, hay una desviación en ese contexto donde aparece la ciudad fábrica, ¿no? Nosotros podríamos llamarle pueblos forestales. Y la ciudad fábrica no importa tanto cómo la empresa organiza el control dentro de la fábrica, sino, y esto también nos remite a Gramsci, porque Gramsci en los años 30 tiene esta preocupación estando adentro de la cárcel, él escribe los cuadernos de cárcel y habla del americanismo, ¿no? Como ese ya sistema de la fábrica Ford que se expande a todo el mundo como modo de producción. Y dice, el problema no está dentro de la fábrica, sino que está en el extramuro, o sea, fuera de la fábrica. Y la forma en que la empresa actúa en el terreno de la reproducción social y el consumo es la manera en que empieza a controlar a los trabajadores. O sea, no solo en el ámbito productivo, sino en el ámbito reproductivo. Tocaron el timbre. Bueno, esa idea de la ciudad fábrica también nos lleva al paternalismo industrial, porque de Godemar dice, en esa relación externa a la fábrica que la empresa construye con el trabajador y con su familia, es decir, con la comunidad en conjunto, dice, lo que se impone es una modalidad de disciplinamiento que está atravesada por la relación familiar, o sea, por el vínculo creado por la empresa o promovido por la empresa del gran padre proveedor, que es la empresa, con las familias que, digamos, ocupan la figura del hijo, acá me remito a Hicks y a las mentes incultas, ¿no? Del hijo que debe ser guiado y controlado, ¿no? Y del cual se espera, ya que el padre es un gran padre proveedor y como todo buen padre otorga gracia a ese hijo, de ese hijo se espera que haya una entrega no especulada del esfuerzo. Con esto quiere decir que lo que se esperaba es que lo dieran todo, ¿sí? Porque la empresa lo daba todo, supuestamente. Esta narrativa, esta construcción, es muy típica de la forestal. Y sobre esta narrativa es que se instala la idea de que la forestal no podría haber sido ni violenta, ni podría haber tenido un sistema de control que usara la violencia, porque el paternalismo supuestamente venía a limitar todo tipo de acción de esas características, ¿no? Obviamente también del otro lado lo que había era una limitación de la autonomía obrera. Pero claro, uno lo que encontraba también en la medida en que hurgaba en fuentes era que el conflicto existía, que esos episodios de los años del año 21, esa manera de resolver los conflictos, seguían presentes en la forestal. Uno encontraba en las narrativas de los obreros muchos aspectos de lo que uno podría calificar una violencia explícita en las relaciones laborales, y ahí es donde la idea del paternalismo no cuajaba muy bien con esta idea de que hubiera un pleno consenso de parte de los trabajadores y que las relaciones laborales estuvieran exentas de violencia. Entonces aparece otro concepto que es el de hegemonía empresarial, que es un concepto que es muy utilizado o que nace un poco en la antropología estadounidense. June Nash es una antropóloga que también trabajó en Bolivia y que trae esta idea y que esta idea también, digo, para pensar cómo uno va superponiendo conceptos, nos permitía pensar que si un punto del espectro en términos puros es el consenso absoluto y en el otro está la violencia absoluta, bueno, la hegemonía nos permitía pensar que había grises en los que la empresa podía utilizar, ¿sí? O podría estar de acuerdo al momento utilizando una u otra dinámica de este tipo de relaciones laborales, ¿no? Eh, ¿Se entiende hasta acá más o menos cuál es la idea de por qué uno busca estos conceptos para pensar problemas que por ahí no pueden ser pensados de otra manera o que
pueden ser pensados de otra manera, pero que por ahí terminan no relevando todo lo que hay del problema de las relaciones sociales. Bueno, y con esa idea lo más difícil fue pensar, ya tenía la reconstrucción histórica y tenía los conceptos con los cuales iba a trabajar. El problema, y fue hasta incluso quizás mayor, más grande, era cómo exponer la investigación, es decir, cómo trabajar con este problema y cómo, en términos de lo que planteo, cómo descubrir el fenómeno. ¿Sí? Y ahí es donde nos metemos por ahí en el libro directamente, que es pensar, bueno, uno primero lo que hace es describir las relaciones objetivas de producción, cuántas fábricas hay, cuántos trabajadores hay, cuántos empresarios hay, qué tipo de producción hay, qué máquinas hay, qué se produce, para quién se vende, cómo es el mercado de trabajo, cómo es el mercado de productos, etcétera. Lo que implica más pensar la producción y las formas de explotación. Después meterse con las formas de control, y esto es lo que hago en la primera parte del libro, y ahí es donde meto el concepto de paternalismo y de la gran familia forestal, y ahí es donde digo, en la forestal uno encuentra fácilmente la idea de la ciudad fábrica o pueblo forestal, para usar una categoría nativa, la ciudad fábrica en el sentido de que la forestal desarrolla la vivienda, desarrolla el hospital, financia las escuelas, el transporte, bueno, etcétera, ¿sí? Todo lo que es la infraestructura. Es claro la idea de que hay una ciudad fábrica en esos pueblos forestales. Y al mismo tiempo aparece el paternalismo. Y yo digo, el paternalismo no necesariamente tiene que ser usado si es que en esas relaciones, en el desarrollo de esa estrategia empresarial, no aparece en los propios actores la idea de la gran familia, la idea del padre o la idea del el paternalismo como tal. Y lo que uno encuentra en las fuentes es que esa modalidad de control de la fuerza de trabajo efectivamente tiene una modalidad paternalista, porque la empresa misma, como leíamos en Higgs, intenta imponer la idea del padre, y porque en muchas memorias que se van reproduciendo de los trabajadores, de empleados, etcétera, aparece la idea de la gran familia o de que la forestal se comportaba como un padre. Y esto lo encontramos en la literatura, en las memorias de los trabajadores, en las narraciones periodísticas, ¿sí? Y a partir de ahí, de pensar, bueno, la forma de explotación y la forma de control, digo, bueno, tengo para explicar 30 años de historia. Y lo primero que hice fue pensar la estrategia de la empresa, pensando en Cosic y en la idea de que el hombre, la primera actitud del hombre no es especulativa, sino que es empírica y uno se encuentra con lo que aparece. Quise tratar de explicar qué es lo que la forestal mostraba de sí misma. O sea, cuál era ese fenómeno, cuál era el fenómeno. Y ahí es donde uno narra la idea de la forestal benefactora, ¿sí? Cuando uno ve la forestal benefactora, ve y recorro, digamos, la narrativa, nos va a mostrar, en primer lugar, cómo la empresa eh, utiliza la propiedad para el usufructo de los operarios, de las familias obreras, sobre todo la vivienda, pero también el permitirle a la comisaría que tenga un predio, porque el predio pertenecía a la forestal y la forestal se lo cede. La forestal funda los pueblos sin que los gobiernos lo sepan. Después comunica a los gobiernos que un pueblo ha sido delimitado y creado. Eh, Además, al mismo tiempo, cuando es criticada la forestal, lo que empieza a hacer, y esto es en función de cómo ha ido explotando los montes, empieza a ceder terrenos. Por ejemplo, en Santa Felicia construye un vivero municipal. Y lo que uno observa ahí es cómo la forestal utiliza la propiedad para crear hegemonía, ¿no? A partir de desprenderse de ciertos territorios que no le molestan para nada. Lo que a la forestal le molestaba fundamentalmente era que si vos eras trabajador de la empresa, no fueras usufructuario de sus viviendas, porque eso te daba como trabajador una autonomía que ellos no necesitaban que en ese contexto los trabajadores tuvieran. Y por eso aparece en este desarrollo de la forestal, después de los conflictos de 1921, la empresa se preocupa muchísimo, y esto aparece en los años 23, 24, 25 y hasta 27, 28, en crear
al lado de los pueblos de fábrica que se habían ido formando en algún punto naturalmente alrededor de la fábrica, de crear el pueblo viejo, ¿sí? El pueblo reservado, así se va a llamar, que es el pueblo donde van a estar los empleados, la casa de visitas, la fábrica, la administración y algunos obreros selectos, en general los obreros preferidos de la empresa. Y después va a crear lo que han sido llamados los pueblos nuevos de los pueblos forestales. Los pueblos nuevos eran los nuevos los desplazamientos que produjo la forestal en los años 20 de la población que no dependía directamente de ella, changarines, comerciantes, médicos, personas que venían y los expulsa hacia 2 o 3 kilómetros más allá del pueblo reservado para que se cree esa nueva instancia. Y se crea un catastro y se crea una delimitación y la empresa dice, lo que ocurra ahí a mí no me importa. Eso ya ahora depende de la comisión de fomento que le corresponda. ¿Sí? A cada pueblo de la forestal le correspondería una comisión de fomento, por ejemplo, Villa Ana con Villa Ocampo. Pero la forestal no va a dejar hasta los años 50 que esos pueblos tanineros tengan su propia comisión de fomento. Lo va a permitir solamente cuando empieza a irse. ¿Sí? Porque claro, le creaba eso factores de conflicto. Al mismo tiempo que se crea este segundo espacio, digamos, espacio de los pueblos nuevos, que es donde va a transcurrir fundamentalmente el ámbito de la política, se va a dirimir ahí la política local, la política sindical. Va a aparecer otro espacio, que es el espacio del obraje. Y el espacio del obraje, que era un espacio, como habíamos visto, era, digamos, previo, anterior al desarrollo de la industria del extracto de quebracho, ¿sí? Primero existía el obraje, después viene la industria. Ese mundo del obraje, la forestal lo controla completamente, tiene a sus contratistas, que el contratista es o bien un capitalista subordinado, ¿sí? Porque tiene sus propias herramientas, porque por ahí ese obraje es de su propiedad, pero al mismo tiempo puede ser un empleado casi de jerarquía, ¿sí? De la forestal. Y la forestal ejerce un control total sobre lo que ocurre en el obraje a partir de esa carta magna, ¿sí? Que es el contrato. La empresa te pide determinada producción con determinadas características y te dice cuántos van a ser, digamos, a algún punto, cómo va a ser la dinámica de esa producción. Y le establece un tope a la ganancia del contratista. Pero le permite al contratista, en su propio territorio, de alguna manera, que se busque las formas de obtener, digamos, un mayor ingreso. Y esas formas son las que aparecen en la prensa como el momento de la explotación o de la servidumbre o del feudalismo o de la esclavitud. ¿Sí? Está el trabajador del obraje, eh, digamos, suelto frente a ese patrón tan opresor que viene a ser el contratista, que lo explota a través de la proveeduría, a través del sistema de vales, que le cobra precios exorbitantes por sus mercaderías, que emplea el sistema de endeudamiento, que es un sistema que hace que el trabajador esté, digamos, permanentemente en deuda monetaria con el contratista y por eso no puede irse del lugar. Y si tiene que irse del lugar, se tiene que escapar, y eso nos remite a toda la tradición de los mensúes, incluso en el Alto Paraná. Bueno, en definitiva se crea escenario, pero la forestal que dice, el momento productivo del obraje, el lugar del obraje, a mí no me pertenece. Y se encarga de instalar la narrativa de que lo que ocurre en el obraje no depende de la forestal. Lo que depende de la forestal son los pueblos reservados, que es donde se vive muy bien, donde la forestal financia los clubes sociales, financia el hospital, donde la forestal financia la entrega de bienes a precios acomodados, y esto sucede en los pueblos reservados. Entonces se crean fronteras sociales y jerarquías sociales en función del sistema productivo que deja, por un lado, a un grupo selecto de trabajadores privilegiados en algún punto, los que tienen la libreta de consumo. ¿Sí? Ese es un rasgo de jerarquía. Si uno traslada esto, por ejemplo, a la experiencia de IPF, uno va a hablar de la comunidad IPFiana, como esa comunidad que se beneficia notablemente del desarrollo de una empresa. Y después va a tener lo que menciono como imperfecta inclusión, que es ese mundo de los pueblos nuevos y del obraje, que en distinta gradación van recibiendo
lo que la empresa muestra o presenta como una gracia, ¿sí? Lo que la empresa da y lo que la empresa da desinteresadamente. Y en los obrajes eso va a aparecer bajo la idea del control, o sea, de la supervisión. La forestal manda inspectores, manda mayordomos a los obrajes e insta a los contratistas a que cumplan con las condiciones que la forestal impone. Por ejemplo, medidas de seguridad para los hacheros, fundas para las hachas, anteojos para que las astillas no les entren en los ojos, para que no se los lastimen, un bolsito con una vacuna por obraje, bueno, distintas cuestiones que la forestal logra imponer en los años 30. Ahora, ¿por qué lo hace la forestal? Y este es el elemento fundamental. En esa dinámica de confrontación, la forestal establece controles recurrentes o momentáneos en ese periodo histórico, porque tiene que asegurarse de que el conflicto entre los hacheros y los contratistas no altere o no, digamos, vaya a condicionar la provisión de madera que las fábricas de extracto necesitan para estar produciendo. Sí, o sea, cuando la forestal ve que la situación en los obrajes, por ejemplo, la migración de hacheros, ¿sí? Que no se encuentran en condiciones, que prefieren el trabajo del algodón en el Chaco, o que prefieren volver a su chacra en Corrientes, o que prefieren ir a hachar en Santiago del Estero. Cuando ve que eso sucede y hay carencia de trabajadores, la forestal ajusta las tuercas de los contratistas y aparecen estas ideas de que, bueno, en los obrajes había algunas medidas de seguridad o había, digamos, protección del trabajador. Toda esta dinámica es una dinámica que va y viene en función de los conflictos sociales, ¿no? Y después, finalmente, dentro de esa estrategia empresarial, aparecía la violencia explícita, que acá, recurriendo a lo que vimos la vez pasada, uno la encuentra en distintas maneras. La violencia laboral, la violencia en el trabajo, es muy notoria. La mirada de un cronista en los años 20, cuando llega y dice, acá todas las conquistas de los trabajadores del pliego del año 1919 que se había firmado y que habían conseguido, la mayoría de esas conquistas han desaparecido. De los 3 turnos de 8 horas que se habían conseguido, se volvieron a trabajar 10 o 12 horas, incluso en las fábricas. Los controles de precios no existen. Los sistemas de proveeduría o sistemas de salud, como tal lo reclaman los trabajadores, no están siendo controlados por los trabajadores. El sindicato no existe. El sindicato ha desaparecido, no tiene lugar. Después aparece los métodos de explotación, o sea, el sistema de consumo del obrero dentro de la fábrica sigue siendo tan intenso como lo era antes. Y estas crónicas que van apareciendo, incluso inspecciones de los inspectores del Departamento del Trabajo, que aparecen sobre todo en los años 30, porque el gobierno empieza lentamente a intervenir sobre ese norte de Santa Fe, sobre todo con las oficinas de trabajo que se instalan en Vera. Y fíjense, el director regional de la oficina de Vera va a ser Gustavo Doldán, que va a ser después diputado y después uno de los autores bueno, el autor del monopolio de la industria de la forestal. Entonces empiezan algunos actores y lo que uno va viendo es cómo se va tejiendo detrás de esta idea de la forestal benefactora una fuerza social de oposición que nunca desapareció, pero que evidentemente tuvo que tomar otra dinámica en los años 20 en función de que había perdido claramente terreno en esa lucha política y en esa lucha social. Entonces, tenemos esa violencia que se manifiesta de forma directa también cuando los trabajadores vuelven a organizarse sindicalmente y aparece la idea de que la forestal quiere eliminar a los trabajadores de la empresa, ¿no? En los años 20, en los años 20, sobre todo en el año 28, cuando la forestal, cuando Irigoyen vuelve a ganar la presidencia a nivel nacional, Irigoyen está del 16 al 22, viene el periodo de Torcuato de Alvear, del 22 al 28, Irigoyen gana la presidencia en el 28, y los trabajadores de la forestal vuelven a organizarse en ese contexto. Fíjense cómo los trabajadores buscan contextos favorables para promover su organización muchas veces.
Y en ese contexto está en la provincia como gobernador Gomezelo, que viaja al territorio de la forestal y hace una especie de inspección, y es bien recibido, ¿no? Es recibido en la casa de visitas, con agasajos, etcétera. Pero lo que uno va viendo ahí es que se mueve la política, se mueve la política en esos lugares. Hay un micrófono abierto. A ver. Bueno. Eh, Esto que aparece como violencia de la empresa también aparece, por ejemplo, cuando uno va a ver lo que Doldán mismo llama vandalismo económico. Él utiliza este término, lo toma del senador Justo, Juan B. Justo, y él dice, el vandalismo económico está muy visible en el territorio de la forestal desde el momento en que la forestal no permite uno, la colonización de las zonas forestales. Es decir, que aparezcan actores que tengan la posibilidad de tener sus propias hectáreas, su propia condición de colono dentro del territorio de la empresa o dentro de los lugares donde la empresa tiene grandes latifundios improductivos o no utilizados. Cuando aparece la idea de la devastación del bosque, que esto es muy interesante. La idea de la devastación del bosque no nace en los años 40, 50, cuando la forestal se empieza a ir, no nace en los años 80, cuando aparece una conciencia ecologista en la población y dice, uy, ¿qué pasó en la historia argentina? Aparece muy tempranamente y, por ejemplo, Juan Vialet Macé, que en el 1904 recorre la zona del norte de Santa Fe, le pone de título a su recorrido por la zona del norte de Santa Fe, la devastación del bosque. Y ya se está viendo en ese momento cómo la dinámica de explotación de los bosques, depredatoria, ¿sí? De tipo minera, extractiva, ¿sí? Va en los pocos años que siguen o en las pocas décadas a generar un caos social si es que no se emprende paralelamente un desarrollo forestal, silvícola, de reforestación, una política consciente. Entonces, de cuidar y conservar ese bosque para que siga, digamos, en todo caso, sirviendo a la industria del extracto del quebracho. Y acá aparecen un montón de iniciativas políticas vinculadas al cuidado de los bosques, a la inspección de los obrajes, a la inspección de la explotación clandestina de los bosques y al intento de que no se exporten rollizos, sino que también se proteja. Vamos a tener recién una ley forestal a nivel nacional con el peronismo en 1948, a pesar de todos los intentos previos. Y después, por último, lo que tenemos es, digamos, toda esta dinámica de ver cómo ha sido organizada, digamos, esa oposición, esa fuerza social de oposición. Y lo que uno ve ahí son tres periodos. El periodo de los años 20, post-masacre, que es de resistencia muy aislada, molecular. Aparece un docente como figura en la gallareta de oposición a la empresa, que habla del autoritarismo del gerente. Aparece un comerciante que rechaza ser trasladado al pueblo nuevo, se quiere quedar en el pueblo reservado y sin embargo le destruyen su vivienda y lo trasladan a la fuerza al pueblo nuevo. Aparece alguna especie de las narraciones sobre las fugas o huidas de los obrajes de trabajadores que llegan después de caminar 200 kilómetros a la capital de Santa Fe para narrar cómo el rumor de la protesta empieza a recorrer los pueblos de la forestal. Empieza a haber de vuelta cronistas sindicales que narran qué es lo que pasa en los pueblos forestales, que se meten medio a escondidas a charlar con uno con otro trabajador. Aparece esa experiencia sindical que es bloqueada en el año 28-29 y después vuelve a aparecer en una nueva instancia de sindicalización en los años 30 ligada, completamente vinculada a lo que es el crecimiento de la organización sindical a nivel nacional y a nivel provincial. Cuando en el año 34-35 empieza a crecer la organización obrera, sobre todo de la mano de las fuerzas del Partido Comunista, que crea células de militancia y activismo en muchas fábricas del país, esto mismo sucede en la forestal. Hay distintas narraciones o uno ve trayectorias de trabajadores que entran como simples trabajadores a, a las fábricas de la forestal y que empiezan su actividad militante.
de crear organización o de favorecer la organización sindical, que por supuesto al principio es clandestina, porque si no serían echados, despedidos y expulsados, y que finalmente logran romper la frontera del control de la empresa y el conflicto se desata con una nueva huelga, la primera después de 1920, ¿sí? Que aparece en enero de 1936, que nace en Villa Guillermina, que se reproduce rápidamente en Villana y que después, a partir de esos dos focos, va a ir como desperdigándose en los obrajes y también trasladándose a los otros pueblos forestales, a Tartagal y a La Gallareta. Y ahí empieza digamos, la segunda experiencia sindical en la forestal, con cierta constancia, que es la del Sindicato Obrero de la Industria del Quebracho, el SOIC, conducido por este grupo de dirigentes comunistas que realmente logra crear un sistema de competencia de autoridad en los pueblos forestales. O sea, le disputa a la empresa, y esto uno lo ve en las actas de la asamblea, permanentemente el control o la presencia, básicamente creando espacios de autonomía. ¿Sí? Crean la cooperativa del consumo, se vinculan con la biblioteca, se vinculan con el club social, crean actividades, proyectan cine, o sea, hace todo lo mismo que hace la forestal, ¿sí? Hacen todo lo mismo, pero desde el sindicato. Y ahí empieza una disputa muy tensa y muy intensa con la forestal emprendiendo o desarrollando una de sus estrategias más letales para combatir a su oposición, que es el lockout. La forestal entre el año 20 y el año 43, pero sobre todo en los años del 36 en adelante, todo el tiempo va a estar amenazando o estableciendo el lockout patronal. Y uno podría decir, bueno, evidentemente esto concuerda con la alteración o la poca estabilidad del mercado del tanino. La forestal tiene que suspender la producción, pero uno encuentra también que la forestal amenaza o ejecuta el lockout en dos momentos fundamentales. En el momento en que el gobierno provincial intenta poner retenciones o impuestos, en el momento en que la política provincial, sobre todo la mano del radicalismo, intenta establecer controles o inspecciones en las fábricas de tanino, y en los momentos en que el sindicato logra realmente superar el momento crítico de organización y pasa a tener relevancia, o sea, ascendencia dentro de los trabajadores de la forestal, ¿no? Eh, y en esa desestructuración del oponente que la forestal va emprendiendo en esos años, o sea, el intento de chocar y competir y disputar con el sindicato, aparece otro actor muy importante que es el radicalismo nacionalista o el radicalismo popular en el norte de Santa Fe, muy vinculado a la comisión, al radicalismo del Comité Nacional, del irigoyenismo, ¿no? Irigoyen ya había fallecido en el año 33, donde la principal figura son dos, en realidad. Es Rogelio Lamazón, por un lado, que tiene una trayectoria muy larga en la empresa o confrontando con la empresa, y la otra figura de Luciano, el otro día me mandaba Luciano que está en el museo ahí de Reconquista, por ahí Luciano, después te pido que lo comentes. Aparece la figura de Berli, que es otro militante. eh, Perdón, no sé si es Berli, ahora me está saliendo mal el apellido. Eh, Ventos. Ventos, Luis, Ventos. Luis Ventos. Luis Ventos es Luisito Ventos. un, sí, militante del radicalismo de los años 20, trabajaba en la forestal en Buenos Aires, en la empresa en Buenos Aires, lo despiden en ese momento, y va al norte de Santa Fe y aparece como contratista, y acá la figura del contratista explotador se nos desdibuja un poco, o sea, hay otro tipo de contratista que no es necesariamente, o sea, no es todo homogéneo. Y Luis Ventos con Rogelio Lamazón desarrollan toda la política del radicalismo, digamos, de la línea nacional. Y esto es interesante porque hay una confluencia de intereses entre el comunismo criollo del sindicato y el radicalismo en la política. Y esa alianza que se va dando se va a expresar muy bien después
en los años 40 en la formación de la Unión Democrática, esto altera completamente la secuencia política porque aparece el peronismo y la Unión Democrática termina, digamos, oponiéndose a la fuerza social que va a terminar como consolidando las mejoras sociales. No importa, ahora esto se mezcla, lo comentamos la semana que viene, la próximo encuentro. Pero lo importante acá en los años 30 es que ese comunismo dentro de las fábricas tiene una alianza muy fuerte y se crea una fuerza social de oposición que se empieza a desestructurar con las políticas de lockout, pero fundamentalmente con el asesinato del Amazon en el año 40. El Amazon es asesinado en marzo del 40 en el marco de las elecciones a diputados que se dan en distintos pueblos, son elecciones muy violentas durante toda la década, la famosa década infame, y las crónicas cuentan que el asesinato del Amazon se da fundamentalmente por su oposición a un, digamos, eh, comandante o oficial de la policía con mucha ascendencia en la zona, y que si uno encuentra ahí como las relaciones de fuerza, lo va a ubicar a este policía dentro de lo que es el radicalismo antinacionalista o conservador, antipersonalista, que está fundido en el gobierno de Justo a nivel nacional y que además tiene dentro de sus filas a un gerente de la forestal como es René Lawson. René Lawson está dentro de esa fuerza política que es la que produce la confrontación con la otra fuerza social en la que está el Amazon. Entonces, la idea de que al Amazon lo mata la empresa o lo manda a matar la empresa no está aprobada. Sucede en el marco de un conflicto político muy común en algún punto en esa época, dirimir el conflicto político a través de las armas en determinado momento. Es decir, yo traigo a mis trabajadores del obraje, cae el tren, les doy la libreta, la boleta de voto a todos para que todos pongan mi voto, viene el otro tren con la fuerza política opositora, se encuentran en la calle y en ese contexto le disparan al Amazon y se produce además otros asesinatos, ¿no? No solo muere el Amazon. Bueno, en fin, eh, cierro acá y a partir de ahora podemos discutir todo lo que quieran. Luciano, si querés comentar eso de eventos u otras cuestiones, también de cómo lo han visto. Tenemos un montón de cuestiones, las narrativas y las memorias que llegan hasta hoy en esta dinámica binaria de lo bueno y lo malo, ¿sí? Lo claro y lo oscuro. Pensar cómo se da esta dinámica social de la forestal construyendo su imagen de benefactora y qué es lo que ese fenómeno oculta y cómo esa esencia del fenómeno se va mostrando en diferentes momentos históricos a través de diferentes grietas que se van produciendo en el control de la forestal y finalmente cómo esa fuerza de implosión, cómo implosiona esa imagen, pero aún así ha quedado para la historia esa experiencia sindical de los años 30, incluso la experiencia del Amazon, muy, pero muy relegada, muy olvidada, ¿verdad? Bueno, abro el micrófono, Luciano, y... Dale. Bien, bueno, primero un poco para poner en contexto este trabajo de Alejandro, El encanto del tanino, para los que nos dedicamos a investigar sobre el norte, y particularmente los pueblos forestales, fue, bueno, un aporte esencial, porque lo que teníamos hasta acá, es decir, teníamos la historia de la forestal un poco contada por Gastón Gori, que llega hasta lo que son las huelgas, más que nada el análisis de la deuda de la provincia, la entrega de los terrenos, las huelgas, pero después había toda la etapa de los años 20, los años 30, los años 40, que había son muchos años donde no había, digamos, concretamente nada, o sea, siempre saltábamos de las huelgas al éxodo de la forestal. Es decir, pasábamos los años 20 a cuando la forestal cerró. Y en el medio sí existen publicaciones que son más testimoniales, esto que citó Alejandro de Luis Delfino, que escribe sobre la verdadera historia de Villa Ana Forestal, algo así, que son, bueno, son libros testimoniales que cuentan más que nada la parte social y más que nada no cuestionan a la forestal, sino que reivindican a la forestal. O sea, este era un poco el planteo y me parece que
un poco lo que relató Alejandro acá, es, digamos, la gran complejidad, y esto un poco lo que toma, lo que dice Gori, ¿no? Este mito difícil de comprender o de explicar, que todo el tiempo van apareciendo como capas que complejizan mucho más el entendimiento y ya no separar simplemente la forestal esto y por otro lado otro. Esto que, por ejemplo, hablábamos de la figura del contratista, eh, que siempre uno se comenta, se habla, que por ahí con Ale lo que decíamos es, por ejemplo, en el caso de Luis Brento, que él, bueno, que se había desilusionado de la política administrar obrajes, digamos. Pero a la vez también hay contratistas que reproducían un poco el modelo de la forestal, es decir, le daban a algunos obreros tierras para que puedan armar sus casas. Como que eso hablábamos, la idea del contratista bueno con aquel contratista malo, digamos, un poco interponer eso. Pero bueno, por ahí lo que yo quiero rescatar es por ahí esta parte de la historia que, que es compleja, que hay mucho por investigar, que uno siempre habla de la forestal, pero cada vez que se adentra, digamos, a la temática se da cuenta de que hay muchos periodos, muchas zonas, muchos temas, muchas categorías que todavía están, digamos, en puesta. Por eso la idea de este espacio y lo que planteó, digamos, Alejandro a lo largo de su disertación, un poco me parece que va por ese lado, o sea, nos invita a repreguntarnos muchos temas referidos a esto, así que por ahí este es el momento para hacerlo. Y otra cosa, esta cuestión de que también yo que por ahí soy de Villadana, me crié ahí, siempre esta idea, ¿no? Siempre se habló del paternalismo de la forestal, de la empresa. Yo tengo muy presente la imagen que siempre se repite, es decir, se te quemaba un foco en la casa y la forestal iba y te cambiaba el foco. O sea, eso es algo se, que se Lucho, escucha se corta no sé si creo que nos pasa a todos, ¿no? Se está cortando tu... permanentemente, pero sobre los que nacimos después, digamos, de esa etapa de planteo de temas. Y ahí donde me parece que ahí donde se empieza a dar esa disputa de memoria a través de los diferentes, bueno, eso, aportes. Te iba a decir que se cortaba un poquito lo que estabas diciendo, que por ahí apagaran la cámara para A lo que salga mejor último, el audio. bueno, a ver, no, lo que decía es que la imagen de la forestal, esta de la cuestión de la de lo paterno, se decía, bueno, la forestal es como que se fue y no enseñó a la comunidad a cómo seguir. Digamos, esto es algo que se planteaba permanentemente y que era reivindicado, digamos, por los que habían vivido esa etapa. Es decir, que durante la forestal se vivía mejor, durante la forestal había trabajo, la forestal se quemaba un foco y la forestal te cambiaba. Es algo que se repite y se repitió, sobre todo los que vivieron ese periodo se tuvieron que ir después que cerró la forestal. Eh, pero me parece que esto que va a plantear la disputa de la memoria se da sobre todo en estos últimos años, donde se viene haciendo un replanteo y un repensar esa historia de las generaciones que nacimos después en ese periodo, me parece, sobre todo. Y sobre todo en estos últimos, diría, 20 años, 20 y pico de años, me parece que hay nuevas producciones, nuevos replanteos que complejizan y problematizan más ese tema. No encuentro dónde levantar la manito. ¿Puedo decir algo? Sí, sí, están. Bueno, no puedo dejar de asociar esto que estaba planteando Luciano y antes, bueno, por supuesto Alejandro con toda la complejidad que vino presentando y el marco conceptual, pero es una disputa que es
digamos que las disputas de memoria son luchas que básicamente tienen que ver también con el presente, ¿no? Pensaba recién que nosotros hoy mismo estamos asistiendo a un avance de lo que se llama memoria completa, es decir, cómo a través de las disputas del significado y el sentido del pasado, en realidad estamos disputando también el significado y el sentido del presente, ¿no? Por eso es que es probable que esas disputas, o es probable, no, es necesario que esas disputas perduren, que esas disputas se sostengan, porque de algún modo detrás de esa discusión acerca de la historia y del pasado está también el modo en que nosotros concebimos, ¿no es cierto?, el presente y el proyecto de país, de sociedad que tengamos. Creo que son debates que en definitiva subyacen modelos, ¿no es cierto?, políticos, económicos, que tienen que ver con el presente y no solamente con el pasado, ¿no? Por eso es que a veces adentrarse en el pasado es interesante porque de algún modo también ofrece desocultar, también ofrece poner, digamos, en evidencia esos mecanismos de dominación, como el concepto que hoy planteabas de hegemonía, ¿no es cierto? Que es un concepto tan potente, porque de algún modo, bueno, son los mismos procesos o parecidos o similares por supuesto, atendiendo a los cambios y a las transformaciones sociales que tienen que ver con los avances tecnológicos, con las nuevas, digamos, condiciones y circunstancias y desafíos que presentan, ¿no? Pero que de algún modo subyacen siempre estos mecanismos, ¿no es cierto?, o estos aparatos que tienen que ver con el control y que tienen que ver con la expoliación y que tienen que ver con la dominación y la búsqueda del consenso social para que se sostengan estos modelos, ¿no? Jorge. Bueno, buen día. Yo hice la lectura del texto de Higgs por una partecita nada más. Llegué hasta la parte que empieza a hablar sobre el pasaje de la compañía, la preocupación por la mimosa en Sudáfrica y todo lo que le implicó, todo los evaluación de costos y todo lo demás. Pero lo que me interesaba era un poco cómo la compañía, la forestal, empieza a trabajar en el norte de Santa Fe, ¿no? Por ahí la autora señala que en algún momento tenía 1.991.000 acres de tierra propia y además tenía 550.000 acres más que corresponden a San Cristóbal y dos localidades más que ahora no recuerdo. Digo, me pareció interesante hacer esta reflexión, porque tal vez recuperando un poco los textos o los trabajos que hemos visto en reuniones anteriores, se hablaba de esta cuestión de la integración territorial y sobre todo por ahí, que sería un poco la hipótesis que tendría en mente de la creación de mercados regionales o de la articulación en relación a estos mercados regionales, porque, digamos, el señor Iturrieta, que formó parte de la Compañía de Tierra de Santa Fe, después vendió las acciones y eso formó parte de la forestal. En ese sentido, Iturrieta funda dos o tres localidades y además San Cristóbal recibe el nombre de él, ¿no es cierto? En San Cristóbal una famosa estancia que estuve viendo un video de una señora que habla sobre las estancias de la Argentina, pero me pareció interesante porque tal vez, y eso no tengo todavía los conocimientos, las conexiones, digamos, podía ser un sector que abasteciera de alimentos a la región a los pueblos forestales o a la compañía, ¿no? Entonces digo, por ahí sería interesante, me pareció interesante y por eso digo, hago este tipo de intervención en función de eso, ¿no? Cómo
pensando en la creación del departamento San Cristóbal, cómo se puede haber articulado posiblemente, esto es la hipótesis, con el desarrollo de la industria del tanino, ¿no? Pensándolo así en esos términos segmentados del mercado y la posibilidad de pensar en esta estrategia. Bueno, por el momento era esa la intervención, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? Todos los que están con con micrófono. Miguel. Sí, buen día. No, mi pregunta es, em, habida cuenta de que conocemos y de alguna manera es uno de los ejes de este tema, la presencia clara del poder inglés allí desde el punto de vista, eh, bueno, desde todo punto de vista, de alguna manera allí en la forestal. Eh, a mí me interesa saber, o si se puede caracterizar, que creo que de alguna manera algunos momentos pudiste hacerlo, si te puede caracterizar más a la hora de los procesos de represión, cuáles fueron, cuáles fueron realmente las vinculaciones, los aportes, la presencia, concretamente del gobierno provincial, del gobierno nacional y de y de la corona inglesa, que de alguna manera no de alguna manera, que concretamente tiene que haber tenido allí en cuanto a las estrategias que estaban manejando los ingleses en todo su dominio, digamos, del mundo, ¿no? Todo el dominio planetario que tenían esta gente. Evidentemente tenían estrategias especiales para trabajar, para hacer sentir en los distintos lugares donde ellos estaban ahí poniendo sus botas, sus pies. Eso me gustaría un poco caracterizar un poco más. Vinculaciones al momento de la represión con el gobierno provincial y nacional y la corona inglesa. Era eso más que nada. Adriana. Hola, ¿te escuchan? Sí. Hola, ¿me escuchan? Ah, ahí está. Yo tengo una pregunta. Acá en el esquema de clase, no me acuerdo si en el momento 2 o 3, pero leí que decía algo de los fantasmas de Napalpí. Y bueno, quería saber más o menos de qué se trataba eso en este capítulo. Y por otro, también leí el texto de Higgs y ahí decía que hacia el 47 más o menos aumentan los precios internacionales, creo que del tanino. Y bueno, mi pregunta es si entonces en el 47 podríamos decir que empieza el declive de esta industria. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo sugiero armar así, una especie de conversación donde nos respondemos y preguntamos entre todos. Anímense por ahí a traer no sé, ejemplos, comentarios. Los aliento o las aliento a participar y a tomar el micrófono sin miedo. Mientras yo Bueno, puedo ir con... Ah, dale, dale, sí. Alejandro, discúlpame, en base a lo que planteó recién Adriana, creo que la crisis de la industria del tanino comienza después de la Primera Guerra Mundial. No solamente porque hay una preocupación por búsqueda de nuevos mercados y un producto que sea más barato, sino también porque, bueno, el tema de los conflictos hace que esta situación se le complique a la empresa, pero recuerdo haber visto en Higgs y en otros textos que hay una variación de la cantidad de producción colocada en el mercado mundial, destinado a diversos cuestiones. Y Higgs señala que hay un problema
no solo en Gran Bretaña, sino que Alemania, que era había empresarios alemanes que estaban ligados a la empresa, que después de la Primera Guerra Mundial no van a poder acceder a la compra de esos materiales del tanino, ¿no? Entonces creo que, si no entendí mal, el proceso no sé si de crisis, pero sí de aumento del costo, comienza ya en el periodo de entreguerras, que se agravará sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esto que estaba señalando vos, como la política del peronismo durante los años 40 implica una defensa de la clase obrera, una política de seguridad que eleva los costos de producción también, ¿no? Eh, Hola, y yo lo que había entendido era que en el periodo de la Primera Guerra, que también aumentan los obrajes y aumentan la producción a partir, lo que entendí, de un requerimiento de la guerra, o sea que era coyuntural también. Por eso creía que después del 19 hay menos demanda. No sé si entendí bien. Y también quería decir Sí, que también como Adriana me había quedado el tema de la población indígena, el fantasma de Napalpí y otros levantamientos, esa presencia que seguía estando de indígena, ¿no? En el infierno verde. sí, bueno, Miguel, dale. Sí, no, una u otra duda, quizás uniendo con este tema de Napalpí, pero más que nada me pregunto por qué, al menos dentro de mi percepción, que puede estar equivocada, ¿no? Que por qué en la narrativa histórica de la forestal no aparecen los pueblos originarios en toda su problemática, no aparece la causa origen en toda su problemática. ¿Qué es lo que pasa allí? Habida cuenta de que hay un proceso también histórico que ha sido y que de alguna manera se está eh, reviendo continuamente, donde los pueblos cazadores recolectores de todo el Gran Chaco tienen todo un historial, pero profunda, fuerte, y ahí hay una clave concretamente territorial en todo el espacio tan inmenso que era la forestal, y que vuelvo a repetir, en la narrativa histórica yo no lo alcanzo a ver como me parece que debería verse, ¿no? Eso es un tema. Dale, Manuel. Hola, profe, buen día. Lo que yo quería saber era qué pasaba cuando la forestal detectaba, reconocía a los activistas o a los sindicalistas de cualquier tipo de partido, ya sea comunista o anarquista. Y si vos hablabas hoy de expulsión, como que lo expulsaban, esa expulsión de los pueblos forestales o de las ciudades fábricas, ¿se hacía siguiendo una ley propia de la empresa o se hacía siguiendo una ley establecida por la provincia? ¿Se entiende mi pregunta? Bien, gracias. Sí, sí, perfecto. Sandra. Hola, ¿cómo están? Estoy griposa como medio planeta con este frío. La cuestión, por ahí para responder al tema de la cuestión indígena, al menos del área que ya más manejo, que es el norte santafesino, pero esto aplica también a lo que es la provincia del Chaco, solo que tiene otras cuestiones, lo que hoy es la provincia del Chaco. Para el norte santafesino lo que va a pasar es que con las campañas, el equivalente a la campaña de Roca en el norte de Santa Fe, lo que va a hacer, lo que va a producir la intervención militar, la liberación de los territorios, implicó la ruptura de las etnias. Voy a equiparar como la campaña de Roca en relación con los tehuelches. Los grupos étnicos que van a ser desaparecidos como los tehuelches en Patagonia o los abipones como tales en el norte santafesino, o en realidad en todos lados, desaparecen como etnias, no porque se los masacre a todos, sino que se los rompe
étnicamente. Y eso significa que la gente era la que era capturada, era redistribuida y no necesariamente en el mismo territorio. Eran enviados a las grandes ciudades, eran enviados a otras explotaciones como las de Jujuy. O sea, es muy difícil. ¿A dónde regresas? No hay a dónde regresar. Esto, una de las mayores tragedias de lo que va a pasar con esta gente es eso. No hay a dónde regresar. Sus grupos ya no existen como tales. Las mujeres son enviadas con los chicos a servicio doméstico, en estancias, servicio doméstico, y estoy evitando nombrar otro tipo de cuestiones, como por ejemplo lo que va a pasar después en la masacre de Obligado. Digamos, muchas mujeres y niñas destinadas al servicio sexual de determinados señores. Entonces, no aparecen en las narrativas porque ya no existen como etnia. Sí hay sobrevivientes de primera generación, pero la siguiente generación, hijos que pudieran tener, ya no son, por ejemplo, avipones, dejan de existir como avipones. Lo mismo que va a pasar en Patagonia. Y con respecto a Com y a Mocoit, a Tobas y a Mocovíes, también, digamos, ellos sí van a lograr tener algunos asentamientos puntuales y van a ir rearmándose a través del siglo XX y van a ir expandiéndose a través del territorio, y me refiero a expandiéndose porque hoy hay Mocoy y sobre todo hay Com en Buenos Aires, incluso en La Plata, en un proceso expansivo muy vinculado a acciones de cazadores-recolectores, al etos. Odio decir etos porque no existe como tal, pero digamos a ciertas características de los pueblos cazadores-recolectores, pero en realidad por eso no aparecen en la narrativa. No es que no estén en términos sanguíneos. Hoy es visible la persistencia de la herencia indígena guaycurú en el territorio. Los ves. Yo reconozco a los descendientes de avipones. Es muy fácil reconocer las diferencias entre algunos y otros, pero no van a aparecer porque solo son mano de obra, no son personas. Digamos, son mano de obra, no son indígenas para la empresa ni para el Estado tampoco, que fue lo que buscó el Estado al romperlos. No sé si me embarullé, pero es una tragedia en realidad. Sí, sí, no, está perfecto. Eh, bueno, todo lo que van diciendo también, no me quiero olvidar, porque además todo nos remite un poco a lo que Andrea planteó al principio respecto a la disputa de las memorias y cómo hoy reconocemos y recordamos o construimos narrativas sobre el pasado, ¿no? Bueno, varias cositas. Hay, efectivamente, cuando la forestal se empieza a ir, y por ahí esto también lo quiero dejar para el encuentro que viene, pero cuando la forestal se empieza a ir, empieza a entregar, y esto ya desde los años 20, o sea, ahí lo que decimos, si pensamos, por ejemplo, en lo que habíamos planteado respecto de Bender en el primer encuentro de cuáles son los periodos históricos del norte de Santa Fe y su vinculación con la periodización a nivel nacional, bueno, evidentemente el norte de Santa Fe hay un corte a fines del siglo XIX muy importante y tiene que ver con la política de colonización y con la política de expansión militar sobre el territorio y la apropiación de ese norte de Santa Fe, que era sur del Chaco, es la zona litoral. Después de ahí tenemos otro periodo histórico que nos lleva directamente hasta los años 60, que es el periodo de la industria del extracto del quebracho, y a partir de ahí lo que Bender llamaba la pampeanización, ¿no? del territorio. Siempre pensando que no es que es absoluto, digamos, hay marcos, pero bueno, la forestal efectivamente a partir del año 20 eh, identifica que la industria del tanino, tal como creció durante 30 años hasta esa época, hay un cambio a nivel global que se va a situar ella como dominante, esto es lo que decíamos recién, y empieza a entregar muchas de esas hectáreas. La forestal tiene 2 millones y pico de hectáreas en 1914 hasta 1920 y entrega ahí un montón de territorio y de haciendas que las venden un poco también por confrontación con la política de Irigoyen, que empieza a ver ahí una especie de ascenso del nacionalismo y la idea de la cuestión extranjera. De hecho, hay muchas críticas de que la forestal en ese momento tenía la bandera inglesa en un territorio, por eso se la denominaba, y alemana también antes, ¿no? Estado dentro de un estado. ¿No? Aparece toda esa cuestión ahí y la forestal va entregando tierras dentro de esa política. Como les decía,
De hecho, David Pagano, que era también un periodista, un político, hermano de Orestes Pagano, que es más reconocido en la política del norte de Santa Fe, en los años 30 publica un documento que se llama En los dominios de la forestal o algo así, ahora no recuerdo bien el nombre, pero él plantea ahí básicamente que en definitiva la forestal hizo un negocio enorme con las tierras y que nadie tiene que preocuparse si esas tierras terminan siendo expropiadas, porque en definitiva, incluso pagadas a un bajo valor, porque aún así es más de lo que pagó la forestal para hacerse de todo ese territorio, ¿no? Y la forestal usa esos recursos para construir hegemonía. Después del año 20 emprende una política de colonización, que es un poco, yo les mostraba antes, voy a compartir de vuelta, este aviso acá, este aviso a los obreros, política económica y social de las forestales, son dos volantes que la forestal larga en ese momento, en el año 23, cuando reanuda la producción. Uno es este, donde dice vamos a entregar becas y premios a las familias obreras, a las mujeres que limpian o mantienen más higiénica la casa, a los chicos que estudian mejor en las escuelas, a los obreros que se esmeran más en la producción, les vamos a entregar premios y, bueno, toda una cuestión ahí muy, muy, muy marcada de cómo la forestal entendía. De hecho, esto que les digo de las mujeres limpiando las casas, el encargado de supervisar eso iba a ser el médico, por la política higienista de la época. O sea, el médico iba a recorrer las casas, iba a ver si las casas estaban bien aseadas. Y eso implicaba también que la forestal se preocupaba porque esa fuerza de trabajo se reprodujera en buenas condiciones. O sea, la idea de que la forestal hambriaba a su pueblo en algún punto tiene que ser cuestionada en este momento, porque la forestal necesita trabajadores que puedan soportar las condiciones extremas de la producción en la fábrica. Tienen que estar bien alimentados, tienen que estar bien fuertes, porque necesita que ese trabajador tenga un desgaste. Estamos hablando de la fábrica. Después hay una política, y esto nos lleva a, perdón, dentro de este aviso hay otro aviso que es política de colonización. Y la forestal dice, vamos a entregar tierras a los que quieran, a los trabajadores que quieran irse del pueblo y emprender su vida como colonos, ¿no? Inmediatamente Juan Gervasoni saca un texto muy icónico en los años 20 en Santa Fe que se llama El latifundio de la forestal. Y ese texto denuncia explícitamente que o sea, confronta con la forestal y dice, la política de colonización en realidad es una política de mano de hierro. Entregan el territorio, le ponen condiciones leoninas que los trabajadores no pueden, que esos colonos no pueden afrontar y después pierden encima la tierra. O sea, y la forestal recupera ese territorio. Bueno, esto va a ser recurrente en todo, pero sí lo que es cierto es que la forestal, en la medida que agota un territorio por el obraje, lo que se hace es entregar ese territorio a la posibilidad de que sea puesto a servicio de la producción ganadera. Esto lo comentaba Filippi la vez pasada en su texto, que eso implicaba un costo muy grande también porque había que destroncar esos terrenos, o sea, donde el obraje arrasaba con el bosque, no era tan fácil poner en producción ese territorio porque quedaban los troncos de los quebrachos, después aparecieron las máquinas destroncadoras y incluso los troncos fueron aprovechados para producir taninos porque fueron llevados también tenían las raíces, todavía tenían contenido tánico, pero implicaba un costo muy grande transformar productivamente esos escenarios. Como ahí decía hace un ratito, el obraje se desarrolla en los años, hay un pico de demanda en los años con la Primera Guerra, y después es cíclico, o sea, es irregular, no es cíclico, es irregular. En los años 20, en los años 30 hay momentos de ascenso, hay momentos de descenso de los precios, las fábricas se ponen a producir más, se ponen a producir menos, suspenden. Las máquinas o sea, las fábricas de extractos se transforman en ingenios azucareros por momentos, intentan reconvertirse, después vuelven a producir tanino cuando aumentan los precios. Recién ahí Adriana creo que mencionaba el aumento de precios en los años 40. Eso es una pequeña subida de la industria antes de volver a bajar y sucumbir definitivamente, ¿no? Pero bueno, todas estas cuestiones están ahí desarrollándose en el marco de una empresa que está definiendo permanentemente qué es lo que hace con todo ese territorio. O sea, y va a la pregunta de Miguel, el Estado le cuesta mucho intervenir y le cuesta mucho confrontar, aun cuando la empresa paga impuestos bajísimos,
pero se encarga de el negocio es este, o sea, el negocio, digo, el pacto, un poco es este. La forestal se encarga de los pueblos, se encarga de mantener las calles, se encarga de mantener el costo de la salud. Es una frontera sanitaria en el norte de Santa Fe, y esto es cierto. O sea, muchas de las campañas sanitarias las emprende la forestal con sus médicos. Entonces, el Estado necesita un poco de esa presencia en un territorio en el que el Estado no tiene recursos para hacerse presente. Cuando se hace presente a través de inspecciones, inspecciones laborales, etcétera, y esto es cuando cambia el signo político, la inspección laboral dice está todo bien, se cumplen las medidas, no hay accidentados, no hay enfermos, etcétera, y cuando cambia el signo político, los informes de los inspectores son lapidarios respecto de cómo se vive en el norte de Santa Fe o cómo se trabaja en las fábricas. Pero bueno, en definitiva, el Estado le cuesta mucho entrar, y esta clausura espacial, que es condición del paternalismo y condición del desarrollo de la ciudad fábrica, se va perdiendo en la medida que el Estado va reemplazando a la empresa en muchas de estas funciones. Por eso, el que más disputa con la empresa es el momento del peronismo. O sea, el momento del peronismo donde el Estado empieza a hacerse fuerte y tiene recursos para llegar a rincones donde antes no llegaba, es donde la Ay, empresa se claro. empieza, es Perdón, donde perdón. empieza, No, no, donde no. empieza, donde empieza a sentir que hay una disputa muy grande. Eh, Quiero terminar de responder y ahora te doy la palabra, Ricardo. Eh, con respecto a la corona inglesa, no es la corona inglesa la que está en los negocios de la forestal, pero sí algunos ducados o principados, por lo que pude recoger. De hecho, algunos príncipes visitan la zona de forestales, como el momento donde imagino que se preparaban para recibir al príncipe de Lusing, que era uno de los principales accionistas, y llega, imaginen esas veladas en los pueblos forestales donde para decirlo mal y pronto, a todo culo. O sea, se pone el club social, todos quieren recibirlo, se saca la mejor vajilla, se saca todo, o sea, se limpian las calles o sea, se pone todo hermoso, ¿no? Y tienen que recibir al gran príncipe que va a visitar. Digo, imagínense, nosotros nos lo imaginamos como el viaje de Safari a África, o sea, tenía esa representación, ¿sí? Para ellos. Iban a visitar el norte salvaje, el infierno verde, como plantean ahí. Hay una serie de actores en ese infierno verde que son los actores, por ahí hasta que la forestal no llega a controlar. Hay un caso de una entrevista que hice, me decía, nosotros éramos una familia independiente. O sea, nosotros somos una familia que no tenía propiedad, vivía en la zona, nos íbamos moviendo a la medida que la forestal nos decía, bueno, ahora vamos a explotar acá, váyanse. No nos dejaban hacer piso. Esta es la idea. No nos dejaban hacer piso en los ranchos. ¿Qué significaba eso? Que no podían poner ladrillos para armar el piso, porque eso significaba un costo y un esfuerzo innecesario para una casa que se tenía que mover. Y esa figura aparece en la literatura de la época, en los años 30, 40, en las crónicas de la literatura de la prensa, por ejemplo, con la idea del chimbo. El chimbo era el muchacho o la persona que no tenía, digamos, arraigo, ¿sí? No tenía arraigo en algún punto. Entonces hay un montón de figuras que no es solamente el empleado de la forestal, el obrero de la forestal, el hachero. Digamos, lo que pasa es que tenemos mucho más investigado esto, y acá volvemos a lo que decíamos al principio, queremos siempre no caer en el embudo de la forestal, y si caemos en el embudo de la forestal queremos romperlo lo más posible para descubrir un montón de mundos, y aún así sabemos que hay muchas cosas que quedan ahí pendientes. ¿Qué pasaba en los pueblos del litoral en ese momento? Bueno, Luciano lo trabajó un poco con la cuestión de San Antonio y con las comunidades, ahí lo que vos decías, Sandra, con las comunidades indígenas reclamando todavía su territorio en San Antonio, con también la política comunista y radical que se va expandiendo en Villocampo, en las fábricas de Villocampo o en las imprentas. Digo, empieza a haber una vida independiente que no está ligada simplemente o directamente a la forestal. Y eso hay mucho que investigar todavía. Aparece algo de eso en las actas de los trabajadores obreros de los sindicatos de Villa Guillermina en los años 30, 40, que dicen: fuimos a Villocampo o fuimos a Las Toscas a hacer nuestra política y nos encontramos con Fabio Medina, un periodista de la zona que nos ayudó. Bueno, todos estos mundos tienen que ser descubiertos. Es muy interesante lo que plantea Miguel. En muchas de estas fuentes,
el indígena no aparece. O sea, no aparece la comunidad indígena como apareció en el periodo anterior. Y claro, cuesta encontrarla. Lo que uno encuentra es la cultura guaraní. O sea, la cultura guaraní, que uno también la tiene que decir, cultura criolla, pero es cultura indígena. Entonces, y en los montes, en los obrajes, se habla guaraní, no se habla castilla, como se decía. No nos dejaban hablar castilla. Si íbamos al pueblo forestal, había no solo que vestirse de traje, sino que además no había que hablar guaraní. ¿Sí? Y esto es la marca de la civilización, ¿no? Todo esto, todas estas cuestiones estaban ahí presentes, ¿no? Eso del malón de Napalpí o el miedo a Napalpí, así como en los años 30 se habla del fantasma del comunismo, cuando sucede lo de Napalpí en el año 24, la provincia manda policías y logra armar a los pueblos de Villa Ana y otros pueblos del norte de Santa Fe porque tienen miedo, está la idea de que el malón va a llegar a la provincia. Y de hecho, cuando en el año 33 hay una comunidad mocoy que baja del Chaco a la zona de Santa Fe, se prenden todas las alarmas y la prensa enseguida dice, llega el malón y otra nota de la prensa dice, ojo que no es un malón, son personas, son comunidades que en ese momento, en el año 33, agosto del 33, están escapando a a la gran sequía que se produce en el Chaco y en el norte de Santa Fe. Es una gran sequía que produce desplazamientos sociales y de hecho es la que origina la masacre del Zapallar en el año 33 en el poblado de General San Martín, ¿no? Bueno, creo que fui respondiendo, pero todas estas cuestiones, me parece que lo que nosotros por ahí con Luciano siempre decimos es, nosotros tratamos de alentar que se haga investigación y se descubran todos estos mundos. Hay muchísimo por investigar dentro de este panorama que nosotros narramos. Bueno, lo de Las Palmas es un poco eso, Ricardo. Van a comentar un cachito sobre Luis Ventos, que hasta aparece en algunas canciones. Ahora comentas, Miguel, espérame que está Ricardi. Sí, tengo una pregunta primero y dos preguntas en realidad son. La primera, ¿a qué se denomina, a qué llaman ustedes los criollos comunistas? Estoy pensando esto desde la doctrina del comunismo, ¿no? De la lucha de clases, o sea, interpretado de la lucha de clases, digamos, y el objetivo o el propósito, digamos, de la abolición de la propiedad privada, de los medios de producción, o sea, mejor dicho, de los medios de producción y demás. Eso por un lado. Y por otro lado, también quería consultar si en estas investigaciones que ustedes llevan adelante respecto de la forestal, la verdad que yo no leí, yo no encontré nada, o sea, no busqué tampoco, pero tampoco leí ni de casualidad. En el caso de Napalpí, por ejemplo, la justicia confirmó que se trató de un crimen de lesa humanidad, más allá de que está enmarcado obviamente en estos levantamientos obreros y en esta respuesta de violencia extrema por parte de la patronal, aunque en el caso del Chaco haya sido el Estado, el territorio nacional, ¿no es cierto?, todavía, el que lleva adelante la masacre, pero no sin participación de civiles, digamos, ¿no? Que responden a las patronales, porque es un reclamo por los precios del algodón y demás. Quería saber si respecto de la masacre de la forestal, particularmente, hay alguna denuncia, una querella o hay algo al respecto, digamos, que tenga que ver con llevar la causa hacia el lado de lesa humanidad. Bueno, respondo eso y después, Miguel, comentás lo de eventos. Eh, Con respecto a la causa, no hay una causa, hay muchas condiciones para que un hecho así de violencia masiva puedan transformarse en una causa judicial o en un movimiento que impulse una causa judicial. Eso, lo de Napalpí es muy inédito. Hay otras. José León Suárez, hace poquito ustedes vieron que hubo una masacre de José León Suárez de 1956 en el basurero de acá del conurbano bonaerense. Llegó a una situación de juicio de lesa humanidad.
tiene que haber comunidad, sobre todo, tiene que haber un montón de cuestiones, o sea, hay las condiciones, ¿no? Sí se hizo el centenario, hicimos la conmemoración del centenario, hubo eventos de memoria importantes, eh, pero bueno, en algún punto sí fue un crimen de lesa humanidad y sí tiene, judicialmente tiene condiciones para transformarse en una causa judicial, sin lugar a dudas, o sea, como la de San Antonio Obligado. De hecho, bueno, habría, se podría pensar eso, pero no, depende de la comunidad, de los pueblos, de los familiares, si existen, esto que por ahí comentaba también, sí, lo de Rincón Bomba también. Así que bueno. Y sobre los criollos comunistas, es interesante porque en realidad ahí era un llamado de atención a la tradición clásica, a la idea clásica de la historiografía de que el comunismo en el país había sido o era propiedad de los inmigrantes extranjeros. Entonces, que en los años 30 en realidad el comunismo había sido un producto de los obreros de los servicios, del ferrocarril, que eran socialistas y que después, digamos, hubo una intervención del comunismo dentro de las fábricas, en el ámbito más fabril, pero que no habían tenido tanto arraigo y por eso el criollo había optado por la política del peronismo. Y no por la del comunismo, porque no era convocado por ese llamado de inmigrantes, ¿no? La idea del inmigrante europeo, que era la persona que traía las ideas del comunismo o foráneas. Bueno, acá lo que quise mostrar un poco, y me parece que eso ya está demostrado en la historiografía a nivel nacional, es que el comunismo era un comunismo criollo, o sea que acá los que fundaron el sindicato del Sindicato Obrero de la Industria del Quebracho en el año 36 venían de Bellavista, Corrientes, venían de Santiago del Estero, o sea, tenían una cultura guaraní, y claro, entraron como activistas a desarrollar ese sindicato. Salían después en Nuestra Palabra, en nuestra, no, ¿cuál era el periódico del comunismo? La Hora, o ahora no recuerdo bien, en los años 40. O sea, eran activistas comunistas, criollos de cultura guaraní y tenían sus propias ideas sobre lo que significaba el comunismo. Y eso es interesante de pensar porque en las actas del sindicato se los ve a ellos muy precavidos de expresar ideas comunistas. De hecho, en ningún momento de 8 años de actas, ellos dicen somos comunistas. En el sindicato no se habla de política. En el sindicato no se habla de... Están abiertos, pueden entrar los radicales, los socialistas, los demócratas progresistas, o sea, y el comunismo criollo lo que intenta en ese caso es llevar a los trabajadores hacia conquistas obreras. Y esto lo vamos a hablar bien en el encuentro que viene. Es muy interesante porque después no me quiero adelantar, pero eh, son los que firman el primer convenio colectivo de trabajo en la forestal, en los años 40 con el peronismo. Y después son desplazados por obreros criollos que fundan el sindicato peronista. Es decir, hay un choque ahí que hasta incluso puede ser generacional, que puede no tener que ver bien con la cuestión del comunismo, sí, o peronismo no, pero lo que paga ahí el plato, me parece, o que lo paga el pato, en el sindicato es que el Partido Comunista se equivoca en política, tiene un error muy grande en la política en los años 40, en los principios de los años 40, no leen la coyuntura y todo lo que trabajaron en el sindicato en los años 30 de conseguir las conquistas que después el peronismo va a consolidar, porque ellos logran firmar un convenio colectivo. Y después el peronismo consolida esa figura, pero ellos pierden la conducción. Y esa es la pregunta que hay que responder, ¿no? ¿Por qué la pierden? Y eso nos metemos después en el encuentro que viene. Miguel, querías comentar algo de Luis Ventos, que bueno, Luis Ventos es parte de esa experiencia también, ¿no? Desde el lugar del radicalismo. Ah, no, justamente, yo lo que quería era que ustedes desarrollen un poco más. De hecho, sé que Luciano investigó y es uno de los que más conoce este tema directamente. Por eso me gustaría escuchar nada más. ¿No se escucha? Sí, 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 te escuchamos, te escuchamos. Ah, Está bien, no sé qué más Alejandro, quería. me faltó una cosita nomás, pero ya es a modo Dale. personal. Después te escribo al mail por el tema de bibliografía y documentación de Las Palmas, ¿puede ser? Sí, sí, sí.
Con Gracias. respecto a eso, yo quería comentarles algo. Eh, Dos cosas. Por un lado, con esto del peronismo y el comunismo creo que podemos darlo por cerrado y dejarlo picando para el encuentro que viene. Eh, empieza a abrirse la época donde yo ya no investigué tanto, sí lo del peronismo un poco, pero ahí les voy a pedir que intervengan. Vamos a hablar de textos, con textos que se han escrito, bueno, en este encuentro que viene no, pero por ahí en el otro llama así. Ahí, Andrea, tenemos tu trabajo para leer sobre ligas, hay otros trabajos que han aparecido ahí. Luciano y Guille sobre los éxodos, digamos, de los pueblos forestales. Bueno, hay mucha menos investigación en algún punto sobre muchos temas. Entonces, en la medida en que tengan ganas, préndanse a las lecturas, traigan cosas nuevas. Eso por un lado. Por el otro, creo que podemos apuntar a tener un encuentro específicamente de investigación donde, no sé, así como Ricardo acá tiene algunas dudas o quieren comentar sus investigaciones o lo que van haciendo. En eso podemos abrir un espacio de investigación propiamente dicho, más allá de lo que conversemos acá, porque estos encuentros nos quedan cortos. Y lo otro que pensaba es que también podemos pensar en armar una red de investigadores del norte de Santa Fe o de historia del norte de Santa Fe, más en términos de red en el sentido de poder estar enviándonos información de las cosas que surjan, de las novedades, de cualquier espacio que tenga que ver con lo académico, con lo investigador, con la cuestión docente, con la enseñanza sobre historia del norte de Santa Fe. Pienso en esas cosas. Eh, bueno, por mi parte, no más, Luciano. Bueno, se corta un poco a mí, pero que decía Miguel, bueno, pero después te puedo escribir, Miguel. Pero bueno, básicamente Luis Ventos fue oriundo de Bellavista, fue un caudillo del radicalismo irigoyenista, junto con Rogelio Lamazón, y que después encontramos un documento donde, bueno, fue comisario también, ocuparon varios roles en Villa Guillermina, Villa Ana, y aparentemente también fue administrador, ya retirado de la política, pero bueno, es una figura junto al Amazon, muy característica de esa etapa de los años 30 del radicalismo. Bien, lo último que digo, y nos despedimos. Hace poquito, por ejemplo, el jueves, publicaron un libro, un segundo libro sobre patrimonio del norte de Santa Fe, de la Universidad del Litoral, Luis Müller, Marcela Bracchi, no me acuerdo, ahora me está escapando el nombre de la otra autora con Luis Müller. Sí, Pero después perfecto. les paso, si quieren, el link también de la presentación. Digo, me parece que estas cosas también son parte Sí, de lo que tenemos que acá lo intercambiar tengo. y... ¿Lo tenés por ahí? Ah, bueno. Bueno, después les mando por mail esa información también para que la tengan presente. Bueno, y nada, nos vemos entonces ahora no recuerdo la fecha, pero después les mando el mail de rigor. Así que bueno, nos vemos. Si nadie tiene Gracias, más nada para decir, muchas la próxima. gracias. A Chau, ustedes. Gracias. chau. Hasta la próxima. Ahí Andrea muestra el libro. Sí, sí, exacto, ese mismo. Muy, muy interesante eso. Sí, pero bueno, creo que está, si no me equivoco, pero Se entrecorta, Luciano. Bueno, hasta la próxima.